¿listo? Esto era un parcial que yo contemplé ponerles a ustedes, entonces ustedes ya van a poder identificar justamente qué es lo que yo espero o con qué se van a encontrar ustedes el día del jueves, ¿listo? ¿Por qué quiero hacer esta revisión? La quiero hacer solamente yo, porque yo quiero asegurarme que no tengan ningún inconveniente en términos de que tengan una información en un canal que no tengan en otro, ¿listo? Y evitar justamente problemas como los que tuvimos en la primera parte, ¿listo? Simplemente para recordarles y para decirles, el parcial ya está actualizado en términos de su nota, ¿listo? Las notas ya están actualizadas, entonces, para que lo tengan presente, ¿listo? Y bueno, vamos entonces a ver nuestro ejercicio. Entonces vamos a hacer básicamente simplemente un Profe, señor. tengo una pregunta, disculpa. ¿La metodología del parcial del jueves será igual a la del parcial Sí, pasado? ya voy para allá. Okay. Ya voy para allá. Entonces, la metodología va a ser igual. La metodología va a ser igual en términos de qué? En términos de que van a generar básicamente la parte de todo el día, se van a tener todo el día para poder resolver el problema. Sin embargo, digamos, es importante de que primero tienen que resolver completamente todo el parcial, las ecuaciones y demás, como un poco se los voy a presentar acá, ¿listo? Y lo otro es que vamos a resolver no uno, sino dos ejercicios, ¿listo? Eso es lo que vamos a hacer, tal cual como lo vamos a hacer en el día de hoy. Entonces, bueno, muchachos, básicamente aquí les voy a compartir mi pantalla, vamos a mirar el ejercicio entre todos, ¿listo? Entonces, aquí me confirman, porfa, si están viendo la pantalla. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces vamos a ver lo siguiente. Este es un ejercicio que les dice, miren, en un proceso de destilación batch, donde interactúan dos componentes asignados como 1 y 2, ¿listo? Entonces tenemos el componente 1 y el componente 2. Las moles del líquido restante, ¿listo? Se pueden describir en función de la composición molar del compuesto 2, es decir, X sub 2, ¿listo? Esta relación se sigue a partir de la siguiente ecuación diferencial, ¿listo? Donde K2 es la constante de equilibrio vapor líquido del compuesto 2, y asumiendo que el sistema digamos, es ideal, tenemos esta forma básicamente a partir de la ley de Raoult, que nos dice cómo representar justamente esta constante de equilibrio, ¿listo? Básicamente PI es la presión parcial del componente I, P es la presión total del sistema, ¿listo? Y bueno, esto pues sabemos, palabras más, palabras menos, sabemos que lo podemos hacer a través del modelo de Antoine, que está descrito a partir de este caso y estas constantes, ¿listo? Aquí básicamente, digamos, la tenemos a una temperatura T, digamos, sobre el cual hacemos el cálculo de esta presión de saturación. Y sabemos, además, que por la ley de Raoult, y básicamente si estamos en un proceso de la curva de burbuja, tenemos esta relación algebraica que nos relaciona las dos constantes, ¿cierto? Para cada uno de los compuestos, ¿cierto? Y las composiciones. Entonces, en este caso de la composición 1 y composición 2. Y básicamente tenemos dos componentes, siendo uno el benceno y dos tenemos el tolueno, ¿listo? Entonces básicamente aquí nos dan cuáles son esas constantes del benceno y cuáles son las constantes del tolueno. Nos dicen que la presión P, que está en milímetros de mercurio, la temperatura T está en Celsius y básicamente pues la presión en este caso es de 912 milímetros de mercurio y tenemos inicialmente el L sub 0, ¿cierto? Son 100 moles. Básicamente que son 60% de benceno y 40% de tolueno, ¿listo? Entonces, fíjense lo que nos están diciendo, resuelva el sistema, es decir, obtengamos cuáles son los valores de L para las diferentes, digamos, composiciones, en este caso del X2, que es el tolueno, ¿listo? Y básicamente grafique el comportamiento de las moles restantes y la temperatura, ¿listo? Entonces, aquí hay una cosa que nosotros vimos en las primeras clases, que era cómo se relacionaba justamente o qué quiere decir la parte de la temperatura. Entonces, antes de empezar, es muy importante plantear todo el sistema, digamos, completo.
Nosotros tenemos aquí, fíjense que es un sistema diferente al que hemos trabajado antes. Tenemos una ecuación diferencial, ¿cierto? Que es fácil porque tenemos, digamos, este cambio, en este caso la composición de x2, que la composición de x2 nos dicen, inicialmente empezamos en 40% del tolueno y tenemos que terminar en 80% del tolueno. ¿Listo? Ese es nuestro x2 span, ¿de acuerdo? Tenemos la presión, tenemos la temperatura inicial, y además nos dicen, usted tiene esta relación que describe justamente la temperatura. Es decir, yo debería buscar la temperatura, digamos, resolviendo este sistema de tres ecuaciones, de manera tal que se cumpla esto. Entonces pensémoslo cuando utilizábamos el F-Solve o algún elemento general, ¿cierto? Para describir a qué temperatura tenemos dado esta composición X2 y ya vamos a ver cómo se relaciona con este X1. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo en MATLAB entre todos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Como siempre, pues vamos a borrar todo. Lo primero que vamos a hacer siempre. Lo segundo que yo quiero que hagamos es, vamos a plantear, fíjense que nosotros aquí nos dan estos elementos de Antoine, esta ecuación de Antoine. Entonces vamos a hacerla y vamos a implementar esta ecuación. ¿Listo? Entonces, llamemos esto una función que lo voy a llamar Antoine. Entonces, esto es una presión de saturación. ¿Listo? Y esto básicamente es las constantes de la presión de saturación dado el modelo Antoine, dado una temperatura. ¿Listo? Entonces, aquí pues voy a hacer un poquito rápido para aprovechar el tiempo, pero básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a describir y copiar justamente nuestros sistemas, ¿cierto? Entonces, inicialmente la primera columna es el benceno, la segunda columna pues es el tolueno. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, este básicamente es A1, tenemos A1, acá tenemos B1, aquí tenemos C1, ¿listo? Y aquí tenemos en este caso pues lo mismo, tenemos A2, tenemos B2, tenemos C2, ¿listo? Listo. Entonces nuestro modelo Antoine, ¿cómo nos dice? Nos dice básicamente, mire, la presión de saturación, entonces llamémoslo la presión de saturación, si ustedes no quieren tener problemas en términos de si es vector, si es fila, lo podrían utilizar de esta manera. Entonces la presión de saturación 1,1 es 10 veces, pues básicamente esto que tenemos acá, ¿cierto? Que era A1 menos B1, esto pues en términos de la temperatura más C, más el C1, ¿cierto? Y esto pues básicamente voy a decir que es el segundo elemento de la columna. Entonces esto es lo mismo, pero con A2, B2 y C2. ¿Listo? Básicamente no hemos hecho nada, simplemente hemos descrito esta ecuación. ¿De acuerdo? Aquí tenemos nuestras constantes y eso es lo que hemos hecho hasta el momento. Listo. Entonces, básicamente ya tenemos este elemento. Lo otro que vamos a utilizar, ¿qué es? Vamos a utilizar primero nuestra función de Raoul. Entonces, fíjense que nuestra función de Raoul, como lo hicimos alguna vez en alguna clase, lo que nosotros queremos es determinar la temperatura dado un x2 con la cual esta función se cumple. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Entonces, esto lo voy a llamar básicamente una función que lo voy a llamar Raoul. Entonces, llamémoslo Raoul. Y aquí simplemente llamémoslo, tiene una temperatura, una composición x2 inicial y vamos a ver básicamente con respecto a una temperatura. Entonces, nos dicen, mire, su presión inicial son 912. ¿912 qué? Milímetros de mercurio. Listo. Quiero que usted me determine las presiones de saturación. ¿Con qué elemento utilizo la presión de saturación? Con Antoine, que es lo que acabamos justamente de hacer, dado pues, la temperatura a la cual estamos evaluando. ¿Listo? Ahora, fíjense que aquí yo obtengo mis presiones de saturación P1 SAT, P2 SAT, por lo tanto yo puedo obtener K1 y K2, dividiéndolo básicamente por la presión. ¿Listo? Entonces yo podría decir, mire, listo, perfecto, K1 es igual a P SAT, ¿cierto? Lo que acabo de calcular en la primera posición, dividido la presión, y hacerlo análogo, pues básicamente con
con la segunda posición. ¿Listo? Eso no es nada extraño de lo que hemos visto hasta este momento. Y lo que yo quiero es buscar este elemento de manera residual. Entonces yo lo que quiero hacer es básicamente esto. Y aquí yo les pregunto, si yo tengo aquí x1, ¿cómo se relaciona este x1 con x2? ¿Cómo puedo escribir este x1 con respecto a x2? Como 1 menos x. Como 1 menos x, perfecto. Entonces yo tengo aquí, simplemente estoy denominando este x como es el x2, entonces tengo 1 menos x, perfecto. Y acá, pues sí, pues con respecto a x2 normalito. Entonces aquí tengo por x, y entonces yo quiero mi sistema, o quiero evaluar este caso en forma residual, porque al final lo que queremos hacer un poco es entender y buscar ese cero, ¿cierto? La temperatura a la cual esa función es cero. Entonces, menos 1, y esa es básicamente mi función, digamos, residual. Esa es la función que yo quiero resolver. Listo, perfecto. Entonces, lo siguiente que quiero que vean y piensen en lo siguiente es, nosotros tenemos un sistema que vamos a ir haciéndolo de manera un poco diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, quiero que lo pongan mucho cuidado. Si yo quiero resolver esta aproximación utilizando un principio o el principio de las diferencias finitas, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que venirse a la mente? ¿Qué es lo primero que tienen que venirse a la mente? Las condiciones de Flosdell. No. Sí, pero no. Porque yo no estoy diciendo que lo resuelvas por diferencias finitas, sino que utilices el principio de las diferencias finitas. Entonces, el principio de las diferencias finitas, lo que quiere decir es que vamos a aproximar nuestra derivada. ¿Y cómo la vamos a aproximar? Con diferencias adelante o hacia atrás o centrales. ¿Se entiende? Principalmente por facilidad vamos a utilizar diferencias hacia adelante. ¿Listo? Entonces, súper claro, muchachos. Si yo les digo, utilicen el principio de diferencias finitas, no es que lo resuelvan porque fíjense que en este caso, este problema no es de condición de frontera. ¿Se entiende? Pero sí podemos aproximar nuestras derivadas utilizando el principio que habíamos utilizado antes. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende? Entonces, si yo quisiera reemplazar esto, ¿cómo podríamos poner esto? Es decir, esto, piénselo de la siguiente manera. ¿Esto es igual a qué? Aproximadamente, ¿qué es igual a esto? ¿Quién me dice? L2 o un L1, ¿cierto? Menos L0, o pongámosle LI más 1, menos LI, ¿cierto? Divido ¿qué, muchachos? ¿Ahí qué va dividido? H. Sí, pero ¿qué es tu H? Ah, creo que era 2H, mentira. Ah, no, no sé. Es un delta de X2. Sí. ¿Sí se entiende? Porque este es mi paso. Es decir, mi paso es con relación a esta variable. Entonces yo tengo un paso inicial, ¿cierto? Que es básicamente este. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. El H básicamente es el cambio o el paso justamente en este caso, pero con relación al X2. Entonces nosotros lo que vamos a utilizar es esta estrategia. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que si yo tengo L0, que L0 es 100, yo puedo obtener a partir de este caso el valor de L1. ¿De acuerdo? Si yo tengo después L1, en este caso, yo puedo obtener L2. Y así sucesivamente. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Es una estrategia que involucra justamente resolver esto desde el principio de las diferencias finitas, pero no solo limitado al caso de una condición de frontera. ¿Listo? Entonces vamos a usar eso. Entonces lo primero que quiero que pensemos es, teníamos ahí un paso, que es justamente lo que vamos a necesitar. Vamos a definir ese paso. ¿Listo? Nosotros tenemos que definir un paso fijo. Y lo que vamos a decir acá es que el span de x2 va a ir en este caso de cuánto a cuánto, muchachos. ¿Se acuerdan? De 0,408. Perfecto. De 0,4 cada de x a 0,8. ¿Listo? De 0,4 cada de x a 0,8 nos dice, mire, su temperatura inicial es 95, 58, 51.
esto está en grados Celsius, ¿listo? Nos dicen, usted tiene inicialmente 100, en este caso, pues asociado a al líquido restante. Bueno, pongamos nuevamente la presión, que ya sabemos que esto es milímetros de mercurio, ¿cierto? Y entonces lo que yo quiero que pensemos es, nuestra estrategia es, no vamos a resolver tradicionalmente el problema. Entonces fíjense que yo voy a utilizar un proceso iterativo, y este proceso iterativo básicamente lo vamos a hacer, digamos, implementando justamente esos pasos. Entonces yo lo que quiero al final del cabo es determinar un conjunto o un vector de ceros que es del tamaño justamente de la longitud que acabamos de hacer, ¿cierto? ¿Cierto? Y lo mismo para el caso, pues, de las temperaturas. Básicamente yo quiero determinar esas trayectorias, acuérdense. Entonces lo que vamos a hacer es ese proceso. Entonces vamos a ir desde el primer paso hasta la longitud, pues, de x2 span, ¿cierto? Entonces quiero que pensemos lo siguiente. Nosotros aquí podemos repetir este proceso. Podríamos volver a determinar nuestras presiones de saturación. Necesitamos el K1 y el K2, ¿cierto? Para la parte del, pues en realidad solo el K2 para determinar este caso, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Ahora, si yo quisiera determinar el DL de X, entonces fíjense que es el DL de X, que es esto que tenemos acá, ¿cierto? A la derivada con respecto a X2. Entonces tengo L, ¿cierto? Dividido X2 por K2 menos 1. ¿Listo? Ahora, vamos a escribirlo inicialmente y después lo voy a rectificar. ¿Cuánto es mi L inicial? ¿Cuánto es mi L inicial? El L0. L0. ¿Cierto? Ese es mi L inicial, el L0. Ahora, ¿cuánto es mi X2 inicial? Tengo X2, voy a dejarlo en X2 por el momento, ya se los voy a decir. Y esto lo estoy multiplicando por el K2 que estábamos ahí, más 1. ¿De acuerdo? Menos 1, perdón. Ahora, este X2 en realidad no es el X2, sino es el sobre el que yo estoy haciendo el ciclo. Entonces, en realidad, estoy mirando la posición Y de mi ciclo o de mi vector, en este caso de X2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo acabo de hacer acá? Lo que yo acabo de hacer acá, básicamente, es determinar este campo dado ese punto inicial en el que yo estoy. ¿De acuerdo? Y fíjense que yo ya tengo esto es un número. ¿Listo? Yo ya conozco este valor, por lo tanto, yo puedo estimar este valor. ¿Se entiende? Entonces, si yo quisiera estimar este valor, ¿cómo lo haría? Es decir, el LNU va a ser igual a ¿qué, muchachos? Va a ser igual a ¿qué? Tengo el DL de X, que era lo anterior, y lo multiplico y lo sumo por ¿qué? Es decir, si yo quisiera despejar el LI más 1 anterior. Yo multiplico por el dx, exacto, y lo sumo por el punto anterior. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Fíjense que yo podría, no necesariamente, si yo solo tuviera la ecuación del DL de X, perfectamente yo podría resolver utilizándolo de sin necesidad de utilizar esto. ¿Por qué estoy usando eso? Porque además tengo que resolver una ecuación algebraica que va a ir cambiando todo el tiempo. Eso es una opción, ¿cierto? Podrían perfectamente ustedes implementarlo, ¿cierto? Por ejemplo, para las demás, digamos, podrían resolverlo a través de un ODE y después hacen todo el proceso para resolver su sistema a través de digamos, de un FSOLV como lo vamos a hacer ahorita. Esas son alternativas, ¿listo? Pero quiero que vean este principio de las diferencias finitas. Ahora, lo que yo quiero hacer ahora es resolver la temperatura, para lo cual justamente cuando yo obtengo este X que tenemos acá, ¿cuál es la temperatura con la cual esta función es 0? ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo de una forma más rápidamente, pero lo voy a repetir de manera más detallada. ¿Listo? Si yo quiero utilizar esto, puedo utilizar el FSOLV, ¿cierto? Entonces ustedes me dicen, listo, ¿cuál es? Aquí yo tengo una función que la voy a llamar, ¿cierto? Que es mi función de Raoult. Ahora, ¿qué es fijo y qué no es fijo? Lo que es fijo justamente es la composición.
Por lo tanto, yo le digo, mire, esta es una función y la única variable es la temperatura, y esta función de Raúl depende de dos parámetros. Depende de X y depende de T, ¿de acuerdo? Pero X, ¿cuál es? En el que estamos justamente en el span. Entonces yo puedo decir, este es el X2 del span, y no es cualquiera, sino es el que está en la posición Y, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo ya estoy obteniendo justamente cuál es mi temperatura nueva, y lo que yo hago simplemente es un proceso iterativo, es decir, digo, mi T0 es igual a mi T new, y mi L0 es igual a mi L new, y yo repito todo mi proceso, ¿de acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Ahí para el CFSOLVE no haría falta poner las condiciones iniciales para que resuelva o Sí, tienes toda la razón, entiende. tienes toda la razón, tienes toda la razón, toda la razón. Y creo que también falta la presión, porque la presión No, P depende de cada dos, ¿no? fíjate que yo le agregué aquí la presión. Ok. Tienes toda la razón, pero ahí sí la presión sí está. Pero las Gracias. condiciones iniciales tienes toda la razón. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí ustedes pueden decir, mire, quiero que me muestre la primera figura y se va a llamar 1, ¿cierto? Y lo que yo voy a hacer acá básicamente es, voy a tener aquí mi span de X's. Lo que yo quiero básicamente es graficar L. ¿Listo? Y quiero graficar básicamente en otra figura. Digamos que sea la parte 2. Vamos aquí el X label. Nunca se les olvide pues el label como tal. Esto básicamente pues es el tiempo, ¿cierto? Perdón, el X2. Perdón. Y esto básicamente pues es L, ¿cierto? Y este en este caso pues es lo mismo, pero con Rafael, una respecto pregunta. a la temperatura. Señor. En el for no se tendrían que ir guardando como dentro del vector L y el vector T, como Muy esas. bien, muy bien. Eso es lo que yo quería que empezaran a revisar. Muy bien. Eso es lo que tienen que justamente revisar. Muy bien. Fíjense que aquí me está diciendo usted está haciendo algunos problemas y ustedes tienen que, justamente eso es lo que yo quería que se dieran cuenta. Es decir, nosotros aquí tenemos que decir que L en la posición Y es L new, ¿sí? Y este T en la posición Y es igual a T new, ¿sí? Muy bien, muy bien. Esa parte está muy bien. Ahora, qué es importante? Aquí creo que me estaba generando un problema. Porque me estaba generando un problema. Vamos a ver. Enable to performance indices. ¿Qué? Ah, claro. Porque aquí le estoy poniendo estos puntos. What? Porque es que me faltaron fueron aquí estos puntos. Bueno, voy a copiar aquí esta parte de acá porque no sé por qué esta función me está molestando, pero claro, porque exactamente lo mismo no me debería molestar. ¿Por qué me estás molestando? Es exactamente lo mismo que tengo acá. Porque aquí debería ser con... No debería molestar ahí. En ese momentico reviso esta parte, no me debería molestar esta parte. En realidad es algo que me sorprende. Aquí está uno, ¿no? Entonces en esta parte, permítanme un segundito. Si esto es exactamente esto que tengo acá. Ahorita igual yo les pongo esto para que lo expliquemos. Esto es exactamente lo que tengo ahí. Para
aprovechar el tiempo, voy a copiarlo y pegarlo, pero es exactamente lo mismo. Ya. Listo, entonces aquí hay una cosa que quiero que se den cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ya tienen justamente su cambio, en este caso con respecto a él, o pues su mole de líquido restante contra la composición de tolueno. Y acá tienen básicamente la temperatura del sistema. Ahora fíjense una cosa que ya lo había hecho, digamos, para la solución para mostrarles. Algunos de ustedes me han dicho, mira, pero es que yo tengo un problema justamente porque yo no tengo digamos, el solver de Fsolv. Entonces, eso no es un impedimento justamente porque nosotros podemos utilizar una función de Newton-Raphson. Entonces, nosotros podemos utilizar justamente una función de Newton-Raphson que me diga, usted tiene una función, tiene unos valores iniciales, ¿cierto? Y yo le puedo justamente resolver el sistema. ¿Cómo lo hacíamos? Como lo hemos hecho siempre, que es básicamente aquí tengo 1 por e a la menos 5, ¿cierto? Más o menos sabemos que ese es el valor que debería funcionar. Podemos calcular la función, la derivada de la función. Entonces básicamente podríamos decir, mire, tengo una función que en x más h, ¿cierto? Menos f de x dividido h, ¿cierto? Ahí aproximamos su derivada. Y aquí sabemos que podemos utilizar todo lo que ya sabemos, que es que empezamos una iteración 0 y tenemos una iteración máxima que es 1, no sé, digamos 10.000 podría ser. Empezamos con un error que empieza, digamos, en 1 y una tolerancia más o menos por 1 e a la menos 6, ¿cierto? Entonces lo que nosotros sabemos acá utilizamos un while, ¿cierto? Cuando el error pues básicamente sea mayor a la tolerancia. ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos? ¿Se acuerdan cómo hacíamos esa parte? Que era básicamente x new es igual a x0 menos la función evaluada justamente en x0 dividido la derivada. Entonces ustedes pueden utilizar todas las herramientas que hemos visto hasta este momento. Ustedes pueden, por ejemplo, decir, mire, pues mi error básicamente pues es la diferencia entre los dos casos, ¿cierto? En x new menos x0. Aquí básicamente pueden decir una cosa, aquí hay una cosa que pueden utilizar, si quieren, que es cuando ustedes utilizan esto, está contando, está guardando y contando además, sumando sobre lo que ya existe. Es una forma alternativa. Pero si quieren dejarlo como ya lo hemos visto antes, lo harían de esta manera. Y acá pues básicamente vuelven a hacer lo mismo, que van actualizando justamente cuál es su sistema, ¿sí? Entonces podríamos, como en este caso que ya lo tenía acá listo, podríamos utilizar la parte de X del Newton-Raphson y no necesitan utilizar justamente, ¿qué? No necesitan utilizar, es que tengo que ponerle aquí full. No necesitan utilizar justamente el Fsolv. Entonces el Fsolv, que no tengan Fsolv no es un impedimento para ustedes. ¿Listo? Esto lo pueden utilizar en este caso que es univariable. ¿Listo? Preguntas sobre esta parte antes de seguir con el siguiente ejercicio. Entonces, entendieron justamente cómo revisar, es decir, cómo hacer esta parte que les digo, que es el caso con aproximación de diferencias finitas. ¿Sí se entiende? Lo que hacemos es, básicamente, representar la derivada con las derivadas hacia adelante, y lo que yo reemplazo justamente es este paso. Es decir, yo voy reemplazando mi sistema en el siguiente paso, en el siguiente paso, en el siguiente paso, en el siguiente paso. ¿De acuerdo? Bueno, como no hay preguntas, entonces voy a ir directamente al segundo punto. ¿Listo? ¿O hay alguna pregunta adicional, muchachos? ¿No? Bueno, entonces veamos el ejercicio. Profe, Señor. vas a subir como lo que copiaste, es que no sé qué está distinto. Y a mí pues también me daba error.
Yo creo que simplemente fue que me comí este punto. Ok. Fue simplemente este punto. Pero sí, yo se los pongo. ¿Listo? Bueno, el otro ejercicio entonces es lo siguiente. Entonces nos dicen lo siguiente, muchachos. En un reactor CSTR no isotérmico se produce el compuesto B a partir del reactivo A. Tenemos una reacción de este tipo. Debido a que la reacción es exotérmica, se utiliza un sistema de refrigeración con un coeficiente de transferencia UA a una temperatura constante T sub C. La reacción del sistema se describe a continuación. Entonces tenemos nuestra velocidad de reacción, la constante de la reacción que cambia con respecto a la temperatura, y básicamente estas son las dos ecuaciones que describen el sistema. ¿Listo? Tenemos dos ecuaciones asociadas con la velocidad de reacción y tenemos el balance de energía. ¿Listo? Entonces, de aquí, ¿qué corresponde? Aquí pues básicamente tenemos las concentraciones iniciales, ¿de acuerdo? Aquí pues tenemos los volúmenes relacionados con el CSTR, ¿listo? Y nos dicen, ¿dónde las dos primeras expresiones? Bueno, corresponden con el balance de masa, este es con el balance de energía. Estas ecuaciones son engorrosas y por la cantidad de unidades y magnitudes y demás. Entonces se presenta o se implementa estos sistemas de números adimensionales. ¿De acuerdo? Entonces tenemos phi de A, que es la constante A, o la concentración A, perdón, sobre la concentración A inicial, lo mismo pues con respecto a B. Aquí tenemos esta que es teta, que es con relación a la temperatura inicial, con relación a la temperatura constante que tenemos arriba. Y bueno, tenemos otros parámetros que no vale la pena entrar en detalle. ¿Listo? Ahora, haciendo el uso de expresiones de estas ecuaciones, se llega a este sistema de ecuaciones. ¿Listo? Entonces tenemos que el cambio de phi de A con relación a este tiempo, perdón, adimensional es de esta forma. Tenemos 1 menos phi de A menos d sub A, bueno, por el exponente que está de esta forma. ¿Listo? Lo mismo con el d sub phi y el d teta. ¿Listo? Hay cosas que ya sabemos. Entonces, esto ya lo conocemos. Esto ya lo conocemos. De aquí, bueno, ya conocemos nuevamente esto. Es lo mismo. Aquí, esto ya lo conocemos. ¿Listo? Estos son constantes. Y esta parte también es constante, ¿cierto? Y esta parte que también es constante. ¿Listo? Más esta parte. Y esta parte. ¿Listo? Entonces, tenemos un sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas, para resolver básicamente con nuestro sistema de ODEs como lo hemos hecho hasta el momento. Nos dan los valores iniciales de dA, de gamma, de teta sub c, de beta, de psi y de phi b sub 0. ¿Listo? Y nos dicen lo siguiente, nos dice, mire, resuelva el sistema planteado para un tiempo espacial, es decir, este tiempo adimensional, que va de 0 a 1, con un tiempo o un paso de 0.01, utilizando Euler y Runge-Kutta de cuarto orden. ¿Listo? Para conocer los valores iniciales, tengan en cuenta que el reactor al inicio solo contiene A. Entonces, si solo contiene A, ¿cuánto es el valor inicial de phi de B? ¿Cuánto es el valor? 0. Porque no tenemos concentración de B, por lo tanto es 0. ¿Cuánto es el valor inicial de phi de A? 1. 1, perfecto. ¿Y cuánto es el valor inicial de teta? Siendo que decimos que empezamos en la temperatura inicial. 1. ¿Listo? Entonces mis condiciones iniciales son 1, 0 y 1. ¿Listo? ¿Se entiende ahí, muchachos? Entonces, vamos a utilizar pues, este sistema para resolverlo por Euler y por Runge-Kutta 4. ¿Listo? Ustedes pueden utilizar, por supuesto, como ya lo hemos hablado, pues, elementos asociados pues, a lo que hemos visto en clase, ¿cierto? Aunque yo quiero llamarle la atención con una cosa, es nosotros, lo que yo no quiero que ustedes pasen es que no lo copien y lo peguen completamente, pero no revisen justamente cómo aplica en el caso en el cual ustedes están implementando. ¿Listo? Entonces, pueden utilizar esos chunks de cosas, llamémoslo como los métodos que hemos utilizado, el Euler o la parte del Runge-Kutta, cosas así generales, pero siempre adaptarlos justamente a lo que ustedes necesitan, ¿de acuerdo? Entonces,
Lo primero que vamos a hacer, pues ya sabemos que es borrar todo. Listo, vamos a borrar todo. Lo siguiente que vamos a hacer básicamente es construyamos pues nuestra ecuación o pues nuestra reacción básicamente inicial, ¿cierto? Nuestra función. ¿Cómo va a ser nuestra función? Entonces llamemos esto, tenemos la función y entonces mi función, ¿cuál va a ser mi función? Lo que yo quiero justamente es determinar lo que está al lado derecho de estos elementos, ¿cierto? Para utilizar Euler o utilizar runge-kutta de cuarto orden, ¿listo? Entonces yo quiero utilizar justamente estos elementos, ¿listo? Entonces, vamos a utilizar básicamente que sea una función que se llame fun, no importa, y tenemos básicamente dos elementos, el tiempo adimensional y unas variables que las vamos a llamar y. Entonces, yo voy a llamar primero mis variables. Entonces, mis variables, ¿cuáles son? Phi de A, ¿cierto? O phi de A va a ser mi primera variable. ¿Listo? Segunda variable, pues va a ser phi B. La variable. Y voy a tener que teta es igual a mi tercera variable. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero hacer. Ahora, vamos a hablar de parámetros. Las constantes, básicamente. Entonces, aquí tenemos que de A, entonces esto es 0.035. Aquí tenemos que gamma era igual a 8. Aquí tenemos que beta es igual a menos 10. Y aquí tenemos que chi es igual a 10 y que f de b0, o sea, ya les muestro cuál es igual a 0, o sea, este de acá. F de b sub 0. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí básicamente? Entonces, pongamos nuestras ecuaciones. Mi primera ecuación, nuevamente, ¿cuál va a ser? Entonces, aquí yo se los voy a poner para que la veamos. Tenemos 1 menos phi de A, menos de A. Voy a poner básicamente, si yo copio esto, obviamente no va a funcionar, ¿cierto? Pero entonces aquí se los voy a ahorrar un poquito el tiempo para que nos rinda y podamos ver todo lo que yo quiero que veamos. Entonces, de A, ¿cierto? Por el exponente. Entonces aquí está gamma por teta menos 1, ¿listo? Aquí tenemos esto que lo dividimos básicamente por teta, ¿listo? Y todo esto pues por phi de A. ¿Listo? Aquí tenemos algo parecido, que es f de 2,1, en mi segunda ecuación. Entonces tenemos un elemento inicial que es este que teníamos ahí, menos el phi de B. Tenemos esto más el de A por el exponente. Entonces aquí nuevamente tenemos algo parecido a lo que teníamos antes, que era gamma por teta menos 1. ¿Listo? Y acá esto dividido nuevamente por teta. Todo esto por phi de A. Digamos, es bastante parecido. Y el f de 3, 1. Entonces aquí tengo 1 menos teta menos beta. Aquí tenemos por la exponencial. Esto es bastante parecido. Teta menos 1. Aquí esto dividido teta. Y esto por phi de A menos chi por teta, perdón, por teta menos teta c. Por no haber barrado en los signos, en los paréntesis, permítanme un segundito, reviso. Menos de A, perfecto. Este aquí me ponía este acá. Y acá, este es así.
Y aquí menos phi de b más de a por b. Creo que así está bien. No, aquí nuevamente este es 1, y aquí este es solo 2. ¿Listo? Y ese sí está bien. Listo, entonces ahí ya tengo mi función, o sea, ya tengo mi campo vectorial. Profe, Señor, ¿qué es teta C? teta c es este. Teta c es este, es una constante, que es 1.8. ¿Sí? Ok, sí, señor. Listo, teta c. Y aquí tienes pues, los demás parámetros. Y de b, 0, Pero y de teta C, a. nosotros dónde definimos teta C en el código? Teta c es una constante. Teta c es una constante. Y aquí justamente decimos, tienes razón, me falta poner el teta c. 1.8, tienes razón. Phi de b, ahí tengo dA, gamma, teta c, beta, chi y phi de b0. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces ya tenemos nuestra función. Ahora pues lo que les digo, nosotros podemos utilizar ciertos chunks de información. Yo ya lo tengo aquí, pero quiero que lo veamos y lo revisemos entre todos. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos nosotros poner? Nosotros deberíamos, por ejemplo, hacer lo siguiente. Tenemos nuestro código general, sabemos que cómo funciona básicamente nuestro rungecuta. ¿Listo? Sabemos que tenemos que tener un span de tiempos, unas condiciones iniciales y un paso. ¿Listo? Por ahorrar tiempo lo voy a copiar, pero quiero que llamar la atención en dos cosas muy importantes. Cuando utilizamos este tipo de códigos, nosotros estamos llamando una función. Esa función básicamente es la función o el campo vectorial sobre el cual estamos haciendo. Entonces, por supuesto, tiene que coincidir con nuestra función como la tenemos en el otro lado. ¿Sí? El nombre, los parámetros. Entonces, fíjense que aquí inicialmente tengo que los parámetros son t y y. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo mis parámetros que son t y y. Tienen que coincidir. Si no coinciden, pues por supuesto van a generar muchos errores. Ahora, cuando usábamos el Euler, entonces el Euler, ¿qué era lo que nosotros usábamos? Teníamos el span de tiempos, teníamos nuestras condiciones iniciales, el paso, y aquí pues era una opción de hacer lo que era, si lo queríamos hacer en este caso, pues en una forma que yo les mostré, que era o hacer un Euler hacia adelante o hacer un Euler hacia atrás, ¿sí? Aquí pues por supuesto van haciendo en los pasos de tiempos del span, ¿cierto? Y lo que van resolviendo justamente es como lo habíamos hecho antes. ¿Cómo se define mi Euler? Pues tengo el paso en donde yo estoy, ¿cierto? Y cojo la función y le multiplico justamente el paso que estamos, ¿sí? Eso es como lo hemos hecho, el Euler hacia atrás, el Euler hacia adelante, ¿cierto? No voy a entrar en mucho detalle porque yo sé que ustedes ya vieron eso, sino quiero que veamos con más detalle el último pedazo del código, que es lo que me parece más interesante. ¿Listo? A menos de que alguien tenga alguna duda de cómo es que nosotros hacíamos justamente esta parte. Entonces, si alguien tiene una duda, lo vamos resolviendo y lo vamos haciendo entre todos. Igual lo podemos ir haciendo entre todos. Yo tengo mis pasos de tiempo, tengo llamémoslo así, como cuántas variables justamente yo tengo, ¿cierto? Entonces aquí yo determino inicialmente estos elementos, que es lo que yo quiero hacer. Entonces recuerden que lo que hacemos con el Euler es ir llenando justamente cada una, en este caso cada una de las columnas, ¿sí? Entonces si ustedes tienen un sistema de 3 variables, al final lo que van a generar es 3 filas y muchas columnas asociados al número de pasos que ustedes tienen. La primera columna yo pongo mis condiciones iniciales, ¿cierto? Y el tiempo inicial o el tiempo de Euler pues es 0, ¿de acuerdo? La siguiente columna, ¿cuál es? Yo cojo la anterior, le multiplico el paso del tiempo a la función que yo evalúo en esos pasos, ¿cierto? Entonces, en el paso de tiempo en el cual estoy y básicamente en las condiciones anteriores, ¿listo? Y el tiempo, pues le voy aumentando justamente un paso de tiempo, ¿sí? Entonces, cuando hacíamos en el caso de Euler hacia atrás, aquí quiero simplemente llamarle la atención con lo siguiente. Aquí nosotros teníamos el F-sol.
Entonces ahorita nuevamente les digo, el hecho de que no tengan el solver no implica que no lo puedan utilizar, ya lo vamos a usar, ¿sí? Podemos utilizar un ejemplo de Newton-Raphson multivariado, ¿sí? Entonces vamos a mirarlo entre todos. Pero antes de seguir, ¿alguno tiene una pregunta? Es como lo hemos hecho siempre, pero ¿alguno tiene alguna pregunta cómo es esta parte? Recuerden que es importante porque hace parte del parcial. Si ustedes no preguntan ahorita, no pueden preguntar más. Bueno, yo asumo que todos están bien ahí. Listo, entonces continuemos. Entonces, una vez ya tengo mi función, una vez ya tengo mi sistema, en este caso ya tengo mi sistema, en este caso de ecuaciones, el Runge-Kutta, ya tengo mi Euler, ¿cierto? Entonces lo que yo necesito justamente es utilizarlos. Entonces, ¿cuáles son mis parámetros iniciales, muchachos? ¿Cuáles son mis parámetros iniciales? ¿Se acuerdan? Lo que decíamos de la concentración del teta A, teta B y Sí, el teta. pero los valores, ¿se acuerdan? Era 1, 0 y 1. ¿Listo? Ahí nos están diciendo, mire, utilice un paso del tiempo y nos están diciendo de cuánto, 0.01. ¿Listo? Y nos dicen que el tiempo va de 0 a 1 con un paso el paso que acabamos de hacer. ¿De acuerdo? Entonces, acá aquí no vamos a utilizar justamente un ciclo porque el ciclo ya está incluido dentro de los procesos que están justamente para el Runge-Kutta y para el Euler. Ya están, digamos, para cada uno de los spans. Entonces acá es más sencillo. Nosotros simplemente deberíamos utilizar, básicamente, utilizar el Runge-Kutta, ¿cierto? Entonces llamemos nuestro Runge-Kutta es igual a ¿qué? Entonces, mi T-span es el que tenemos ya acá. El Y0 es el que tenemos arriba. Y este H pues corresponde con el paso. ¿De acuerdo? Ahí el siguiente elemento, ¿cuál es? El siguiente elemento es en la parte de Euler hacia adelante. Entonces, nuevamente miramos cómo se define mi Euler hacia adelante. Entonces, si yo copio justamente esto, aquí, ¿qué podría decir? Aquí yo podría decir que esto es mi Euler hacia adelante, ¿cierto? El tiempo final hacia adelante, ¿cierto? Y aquí que tengo nuevamente, tengo el span, tengo las condiciones iniciales, el paso de tiempo, y este tipo de 1, si yo lo quiero hacer hacia adelante, pues es 1. ¿Listo? Si yo lo quiero hacer esto hacia atrás, pues es simplemente el caso de 2. ¿Listo? Entonces, fíjense lo que me están diciendo. Me están diciendo, quiero que ustedes lean muy bien lo que dice el enunciado. Grafique concentraciones adimensionales, phi de A, phi de B versus tiempo espacial. Listo. Entonces vamos a graficar esa parte. Entonces la primera, y lo vamos a hacer para los 3 métodos, ¿cierto? Entonces, la primera elemento pues es el tiempo versus Y4, pero entonces yo les hago una pregunta. Como yo les dije que básicamente esto genera una solución por cada una de las variables, si yo quiero tomar el phi de A, va a ser la primera columna o la primera fila. ¿Sí se entiende la pregunta? ¿La puedes repetir, por favor? Este Y4, ¿cierto? O este YF o este YB va a generar un vector, ¿de acuerdo? Aquí de hecho pues ya saben la respuesta un poco, que generan 3 filas por 100 columnas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí tienen que poner la primera fila más no la primera columna. Si la respuesta es justamente la primera fila, o sea que tienen que graficar la primera fila, y aquí pues como estoy haciendo phi de A y phi de B, pues es la segunda columna. ¿Listo? Si grafican la primera columna, van a obtener el valor de phi de A, phi de B y de la temperatura en el primer punto. ¿Se entiende? Entonces tienen que revisar esa parte. Ahora, yo lo que quiero hacer básicamente es... Profe, yo no entendí esa parte, ¿cómo así? No entendí. fíjate que este Y de 4, este resultado Y de 4, o este Y de F o Y de B, va a generar, resulta en una matriz,
que tiene 3 filas y 101 columnas, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes que graficar la fila, no la columna, porque si tú graficas la fila, este Y de 4 solo tiene 3 valores, que corresponde con el paso 0 de phi de A, phi de B y de la temperatura. Pero la primera columna corresponde con los resultados de phi de A, la segunda con phi de B y la tercera es la temperatura. ¿Listo? Es eso. Entonces, esto es lo mismo. Vamos a mirar justamente los resultados de phi de F. Aquí esto lo habíamos llamado T de F. Y acá esto lo habíamos llamado phi de F. ¿Listo? Y bueno, podríamos poner así rápidamente los labels. Pongamos aquí esto se llamaba tau y esto es y esto en Y, en este caso es la concentración. Entonces llamemos esto la concentración. Entonces es súper importante, tienen que poner su leyenda. Entonces para evitar el tiempo y para que sea más rápido, pongamos esto es CDA o phi de A, en realidad debería ser phi de A. Pongámoslo phi de A simplemente, bueno, pongámoslo CDA por el momento. Ya mejor. Esto es phi de B en run ejecuta. Esto es en forward. Y esto es en backward. ¿Listo? Entonces veamos este elemento y nos Profe, creo resulta que básicamente... falta plotear uno, ¿no? El de backward, ¿Cómo dices, perdón? que creo que falta plotear una parte, ¿no? Porque Sí, solo veo dos. tienes razón. Tienes razón. Gracias. Pero es exactamente aquí lo mismo. Aquí tienes backwards. Aquí tienes backwards. Backwards y backwards. Listo. Entonces, este es el resultado que ustedes obtendrían de phi de A y tendrían phi de B. ¿Listo? Pues ahí básicamente eso es un pedazo de los elementos. Ahora, nos piden también la temperatura. Básicamente es implementar lo mismo. Entonces voy a decir esto. Tenemos el tiempo ahora y la temperatura básicamente es la última variable. Entonces es sobre la tercera columna, ¿cierto? Aquí lo podemos poner si quieren, digamos, muy rápidamente. Digamos los elementos no hay problema. Podríamos poner aquí este Y de F, la tercera columna. Y aquí T de B, Y de B, la tercera columna. ¿Listo? Y bueno, pongamos estos elementos así de manera general. Sin este. Pongamos RQ4. Forward. Y backward. Esto es la temperatura. Listo. Entonces, tenemos estos resultados. ¿Listo? Ahora, quiero que se fijen muy bien lo que les hubieran preguntado. Decía, mediante el perfil de temperatura, es posible encontrar hotspots, es decir, puntos de alta temperatura o máxima temperatura. Y nos piden justamente determinar esos elementos, es decir, determinar esa temperatura máxima. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí yo tengo una temperatura máxima y ustedes me tienen que decir cuál es. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo hubiéramos hecho esto? Entonces, ¿cómo se les ocurre que hubiéramos hecho esto? Aquí tenemos, pues llamemos esto máxima temperatura. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros tenemos justamente pues una variable, básicamente el máximo, pues es muy sencillo en ese sentido. Podríamos decir que vamos a tener que Tmax, en este caso,
Para el primer caso, digamos, para el rungecuta, pues es sobre el y4, digamos, sobre nuestra variable que tenemos ahí, ¿cierto? Perdón, este es acá. Esto, pues podríamos decir, mire, pues en el caso podríamos poner acá en el caso del resultado de RK4, aquí tenemos este resultado y podemos mostrar nuestro resultado de T máximo. Entonces, por ejemplo, ahí nos dice justamente en este caso que es 6.894 para el caso de rungecuta, ¿sí? Podríamos hacer exactamente lo mismo para los otros dos casos, ¿cierto? Para forward y para backwards, y aquí pues podríamos hacer lo mismo que como lo habíamos hecho antes. Es decir, obtenemos los resultados de cuánto es la temperatura máxima cuando utilizamos cada uno de los métodos. ¿Listo? Eso era lo que nos preguntaban básicamente en ese punto. ¿Se entiende? ¿Ahí tienen alguna duda de momento? Bueno, aquí hay una cosa importante que nuevamente quisiera llamar la atención. Fíjense que nuevamente cuando yo les dije, tenemos un sistema, ¿cierto?, que utiliza el FSOL. Entonces aquí, cuando teníamos, por ejemplo, el Euler, aquí utilizábamos nuevamente nuestro FSOL. Pero nosotros podemos, voy a disminuir esto para que sea más fácil la visualización. Nosotros podemos justamente hacer un sistema de Newton-Raphson multivariado. ¿Sí? Eso ya lo sabemos cómo hacerlo. Entonces podríamos justamente implementarlo, básicamente. Entonces para implementarlo, pues ustedes podrían decir, mire, si yo tengo este que es la jacobiana, que es exactamente como lo hemos hecho antes, exactamente como lo hemos hecho antes, y básicamente tienen un punto X, ¿cierto? ¿Cómo hacíamos nuestra jacobiana? Pues teníamos, pues primero determinábamos cuánto era la longitud o el número de variables que teníamos, ¿cierto? Es algo muy parecido a lo que hicimos en el primer caso. No es necesario que ustedes hagan esto si ustedes les sirve FSOL, sino es una herramienta justamente para que vean que no es una limitante, ¿sí? Es decir, ustedes pueden decirme que yo voy a evaluar justamente estas, con base en lo que hemos mirado antes. ¿Se acuerdan que decíamos que el cambio de los DHs pues eran unos ceros iniciales y lo que hacíamos era que determinábamos la variable, como que llenábamos esa función de la jacobiana, esa matriz de la jacobiana? Y entonces aquí le decíamos básicamente que para cada uno de los elementos utilizamos ese paso h y para el resto pues es un paso de cero, es decir, no cambia en ese sentido, ¿cierto? Y pues aquí los elementos que mirábamos era la función que teníamos arriba, ¿cierto? Con ese delta de h que es multivariado, ¿cierto? Menos la función de x, pues dividido h, ¿sí? Por supuesto, como solo estamos mirando algunas de estas variables, pues esta derivada o esta jacobiana en realidad, pues nos va a describir la derivada en todo, digamos, por cada una de las columnas, ¿cierto? De la matriz. Entonces, bueno, esto ya tenemos pues nuestro sistema jacobiano, como lo hemos hecho pues antes, pueden, si quieren, verificarlo justamente. Y ustedes pueden hacer ahora su sistema multivariado, es decir, no se limitan a tener o no su sistema de FSOLV, lo pueden hacer perfectamente sin ningún problema. Y entonces aquí, como hacíamos antes, ¿qué teníamos en cuenta, muchachos? Teníamos en cuenta unas iteraciones iniciales, ¿cierto? Unas iteraciones máximas, que es exactamente lo mismo, digamos 1 por 10 a la 4. Empezábamos con un error inicial, ¿cierto? Y pongámosle aquí una tolerancia, no sé, 1 por e a la menos 6, así como para ser igual como lo habíamos hecho antes. Entonces, siguiendo la misma analogía como lo teníamos antes, que era el error sea mayor a la tolerancia, ¿cierto? Y que las iteraciones máximas pues sean mayor a las iteraciones, ¿cierto? Pues básicamente ahí, ¿qué era lo que hacíamos? Ahí lo que hacíamos era, pues, calculábamos un valor inicial, ¿cierto? Nuestra función, tenemos una función y la evaluamos en el valor inicial. Luego lo que nosotros hacíamos era calcular, pues,
la jacobiana en el valor inicial. Entonces aquí tenemos justamente esto que acabamos de tener acá, tenemos nuestra función y evaluada en ese punto x0, ¿cierto? Y determinamos esos cambios como pues, la jacobiana con el backslash. ¿Se acuerdan que usábamos acá el backslash? Básicamente para resolver nuestro sistema lineal, ¿cierto? Y pues el xnew, pues básicamente como lo vieron, ¿se acuerdan en su parcial? Pues era x0 más delta. ¿Sí? No es nada extraño de lo que hemos visto, como es un sistema multivariado, no usamos una variable, sino la norma, y miramos, por ejemplo, pues puede ser simplemente este delta dividido x0, para que sea pues el error no absoluto, sino relativo, ¿cierto? Y actualizamos pues nuestro sistema, x0 es igual a xnew, y sumamos pues nuestras iteraciones como tal. Y pues nuestra respuesta básicamente es pues este xnew. Si eso es exactamente como lo hemos hecho antes, ustedes pues ya lo hicieron también en su parcial, recuerdan ahí básicamente. Entonces ustedes, por ejemplo, tienen un problema con relación al f0, pues pueden utilizar nuevamente Newton-Raphson que lo acabamos de hacer y nos da exactamente los mismos resultados. ¿De acuerdo? Entonces nuevamente, el hecho de que ustedes no tengan f-sol no es una limitante para no presentar justamente esa parte. Bueno, listo muchachos. Entonces, ¿dudas hasta acá? Hasta esta parte. Queda una última pregunta que yo quiero resolver con ustedes, que es un poquito interesante. Antes de que pasemos, mejor dicho, para completar estos ejercicios. ¿Qué dudas tienen, muchachos? Hasta este punto. ¿Ninguna? Bueno, Perdón, la pregunta. señor. No entendí muy bien acá la parte del Newton-Raphson como multivariado, como lo uniste. No entendí muy bien esa última parte. Claro. Acuérdate que, es decir, cuando hacíamos el Euler, ¿te acuerdas que lo que hacíamos era resolver esta ecuación, ¿cierto? Porque era una ecuación implícita y usábamos normalmente el f-sol, ¿sí? En ese caso para el Euler hacia atrás, porque era una ecuación implícita. Es decir, teníamos, acuérdate que era lo que estaba básicamente como mi paso anterior, ¿cierto? O mejor dicho, aquí tengo. Acuérdate que esto lo podemos representar de la siguiente manera, o el Euler hacia atrás se reescribe de la siguiente manera. Tenemos. Voy a tratar de hacerlo como más sencillo. Pongámoslo aquí. Está mal escrito, yo lo sé, pero es simplemente para que lo recordemos. ¿Listo? Tenemos que el paso en el que yo estoy, o el que yo quiero obtener, depende del paso anterior, ¿cierto? El paso por la función evaluada en el paso donde yo quiero obtener, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos resolver esto de manera explícita, y esto en realidad pues es una ecuación implícita, es decir, la solución depende de la solución, ¿listo? Entonces lo que nosotros hacemos es, utilizamos, llamémoslo así como una residual, y esta residual es cuando le restamos justamente x y queremos determinar el valor de x en el cual esta función es 0. ¿Listo? Eso es como lo que nosotros hemos hecho hasta el momento. Esta es nuestra función. Nuestro objetivo es justamente implementar o determinar justamente el x de manera tal que esta función sea 0. Inicialmente habíamos utilizado aquí un f-sol. Para este caso, nuestra función era esta que teníamos acá. ¿Listo? Y mi valor inicial pues era el valor en el que yo estaba, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes no tienen, por ejemplo, no les sirve el f-sol, pueden utilizar justamente el Newton-Raphson, que es el que acabamos de usar, que es exactamente lo mismo, que es el sistema multivariado para ecuaciones no lineales como la que tenemos acá. ¿Listo? Es eso. Cuando tienes para reemplazar, como lo hicimos en el primer caso, que reemplazamos el f-sol por el Newton-Raphson univariado, aquí lo podemos reemplazar multivariado. ¿Sí queda más claro? ¿Sí te quedó más claro o no? Bueno, no sé. Sí, señor, me quedó mucho más claro. Listo, súper, buenísimo. Bueno, muchachos,
Entonces, miren el tercer punto. Entonces, el tercer punto que decía, dice, debido a factores externos, la temperatura del refrigerante, que era CTC, ¿cierto? Que era el que inicialmente se me había olvidado poner, puede variar entre valores de 1.2 a 5, ¿listo? Con un cambio delta C de 0.01 sin afectar otro parámetro del reactor. Entonces dice, encuentre cuál es el valor mínimo que puede obtener el reactor CSTR al final del proceso para la concentración adimensional phi B. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo acá? Si yo les pongo esto, ¿qué es lo primero que se les ocurre que ustedes tienen que hacer con relación a su código en este momento? ¿Cuál es la estrategia de resolución de este elemento? ¿Qué es lo primero? Los pasos, piénsenlo así. ¿Qué se les ocurre? Cambiar como variable teta c dentro de la función. Poner como variable teta c, perfecto. ¿Sí? ¿Qué otra cosa harían? Un for. Un for. Y ese for va de 1.2 cada 0.01 hasta 5. ¿Listo? Entonces, hagámoslo. Hagámoslo. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es, voy a copiar aquí esta parte y lo vamos a ir modificando entre todos. ¿Listo? Entonces, lo primero que mencionaste está muy bien. ¿Listo? Pero entonces vamos a ir paso a paso. Si yo modifico mi sistema de ecuaciones, o mi elemento, o mi función, llamémoslo así primero, esta función que tengo acá justamente, yo le voy a agregar un valor x0, o un elemento de x0. Pueden llamarlo como ustedes quieran. Y lo que me está diciendo es que ahora este valor es una constante. Es decir, teta c es una constante, perdón, una entrada del sistema que se llama x0. ¿De acuerdo? Ese es el primer cambio que yo voy a hacer. ¿Listo? Ahora, ¿qué otro cambio necesito hacer? ¿Qué otro cambio necesito hacer? Voy a poner esto acá, voy a poner acá Newton-Raphson. Para ir como estar un poquito más ordenado. Listo. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? ¿Dónde debería yo cambiar? Si yo cambio mi función, ¿dónde afecta, por ejemplo, tengo que cambiar el rungecuta? ¿Se entiende o no se entiende, No. muchachos? Sí tengo que cambiar el rungecuta. Ahora ¿por qué? Porque fíjense que mi función, aquí yo estoy llamando a mi función, ¿cierto? Entonces, aquí yo tengo una función que tiene 2 parámetros, pero ahora mi función acá, ¿cierto? Tiene 3 parámetros, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que incluir ese elemento. Entonces, cuando yo miro justamente mi rungecuta, yo tengo que incluir mi x0. Tengo que incluirlo en todos los lados. Entonces tengo aquí x0, aquí tengo x0 y aquí tengo x0. ¿Listo? Tengo que incluirlo. Ahora, como yo lo incluí, pues también justamente es un parámetro que hace parte que yo le doy a mi función. ¿Sí? Yo le digo a mi función, el valor de teta c en este caso era x0 y es el valor sobre el cual hace todos los cálculos. ¿De acuerdo? Lo mismo para el caso de Euler. Yo le tengo que decir, mire, Euler, al final al cabo, usted también va a depender cuando use la función y necesita justamente ese valor. Entonces, ¿dónde yo utilizo? Entonces aquí yo puedo hacer una inspección, me dice, mira, aquí tengo la función. Por lo tanto, aquí tengo que este valor es x0. Aquí, por ejemplo, mucho ojo con lo que voy a decir acá. Aquí fíjense que tengo el Newton-Raphson y este Newton-Raphson, digamos, tiene una función, ¿cierto? Yo debería incluir en algún punto de este Newton-Raphson o el F-Solve, si lo quieren pensar, ese x0. ¿Se entiende la pregunta? Es decir, en esta parte yo debería incluir el x0. No.
Porque fíjense que esto es una función que está creada a partir de la función sobre la cual estamos trabajando. Entonces, en realidad, yo de lo que debería incluir es este valor de x0 acá. Si yo lo incluyo dentro del valor de f de x0, ¿cierto? Ya, digamos, es un parámetro que está en el sistema y yo no necesito hacer ningún tipo de cambio con relación a mi función, la llamamos función b, ¿cierto? Y pues toda la parte del Newton-Raphson. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Se entiende ese pedazo o no se entiende, muchachos? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Dime. Ese X0, entonces, ¿no tendría que ponerlo abajo cuando saco pues el Newton-Raphson y el jacobiano? No, porque precisamente fíjate que el Newton-Raphson utiliza esta función, ¿cierto? Entonces, esta función ya le estás dando el valor. Entonces, acuérdate que cuando tienes una función, tú puedes asignarle ya un valor a una función y variar otras cosas. ¿Sí me entiendes? Aquí estás justamente mirando, pues son tus condiciones iniciales, ¿cierto? Porque es justamente la función es para determinar el valor de este x, ¿cierto? Pero este x0 ya es fijo, entonces no, es como si fuera una constante. Entonces lo que hace el sistema es cambia la constante y resuelve el sistema para esa constante. ¿Listo? ¿Sí me entiendes, más o menos? Sí, sí, señor, gracias. Listo. Buenísimo. Entonces, como ustedes lo dijeron muy bien, nosotros acá vamos a cambiar básicamente un poco las cosas. Aquí vamos a agregar ahora un span, ¿cierto? De x0, llamémoslo x0 span. Entonces, este x0 span básicamente va a ir de 1.2 cada 0.01 hasta 5, ¿cierto? Que es esto para que tengamos presentes el teta c, ¿listo? Y básicamente yo lo que quiero hacer es lo siguiente, yo quiero decir, miren, yo quiero el phi de b, que es lo que me están pidiendo, la solución, digamos, de la solución de 4, digamos, del Runge-Kutta 4. Esto pues simplemente es hacer un vector de ceros inicialmente, del tamaño del x0 span que acabamos de crear, ¿cierto? Esto pues vamos a hacer lo mismo, pero con llamémoslo con el forward, y esto llamémoslo que es con el backwards, ¿cierto? Y como ustedes lo dijeron muy bien, vamos a hacer un for. Entonces justamente desde 1, desde i, hasta la longitud del x0 span. ¿Listo? Entonces, ¿qué incluyo en este elemento? ¿O qué tengo en cuenta? Tengo en cuenta mis soluciones que acabamos de tener acá. Es decir, yo resuelvo el sistema, ¿cierto? Y ya vamos a ver cómo modificamos esto. Entonces, fíjense que mi elemento de Runge-Kutta, o mi elemento de Euler, ¿cierto? Miremoslo acá, en el caso de Runge-Kutta, incluye el x0, ¿cierto? Como variable. Por lo tanto, aquí, ¿cómo lo incluyo en esta parte? ¿Cómo lo incluyo, muchachos? ¿Cómo lo incluyo? Como x0 span y x0 span i, perfecto. Span i, perfecto, muy bien. Esto lo ponemos aquí tal cual y le hacemos lo mismo. Ahora, yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué valor me interesa a mí? En este caso, pues sabemos que el sistema, llamémoslo en este caso. ¿Qué valor me interesa a mí mirar, en este caso, sobre estos? Porque acuérdense que estos son vectores, ¿no? Como lo vimos en el caso, como graficamos acá. ¿Qué valor me interesa a mí en ese caso? ¿Podrías volver al enunciado, profe, por favor? Pero intuitivamente, ¿qué valor les interesa a ustedes? ¿El mínimo? No, no. el Piensen final, en ¿no? el final, el final, exacto. Porque fíjense que al final, ese sistema eventualmente se estabiliza. ¿Listo? Entonces, a ustedes en este caso les interesa no el mínimo, sino el final. Luego vamos a revisar ese mínimo y vamos a determinarlo. ¿Listo? Pero nos interesa, acuérdense que esto es una trayectoria, y esas trayectorias en este caso, pues, se estabilizan en un punto. Entonces, aquí justamente me interesa sobre el valor final. ¿Listo? Entonces, yo digo, mire, PB,
de S4, ¿listo? En el punto I, es decir, en el paso I, ¿cierto? Es lo que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, acuérdense que phi de B es la segunda variable, la phi de A es la primera y la temperatura es la tercera. Y acá nos interesa el valor final, ¿listo? Aquí podemos hacer lo mismo pues con los otros dos casos. Entonces este era con el forward y este era con el backwards y pues aquí pues por supuesto con el forward y con el backwards, ¿sí? Y acá pues si quieren voy a borrar un momentico esto para que nos enfoquemos en lo que nos piden. Entonces llamemos esto una figura 3. Y esta figura 3, ¿cómo va a ser? Entonces voy a graficar el X0 span, ¿cierto? Y lo que voy a graficar justamente es eso que tenemos ahí, el phi de B, S4, el X0 span, con el del forward y el X0 span con el backwards. ¿Listo? Entonces, aquí justamente pues tenemos label. Entonces, en el X pues tenemos a teta C. Entonces, llamemos aquí esto teta C. Teta sub C. ¿Listo? En esto que es en eje X. Y en el eje Y, básicamente pues tienen es el phi de B. Entonces tienen el phi de B. ¿Listo? Y acá básicamente pues, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener rungecuta 4. Vamos a tener forward. Y vamos a tener backwards. ¿Listo? Y corramos esto. Entonces fíjense lo que nos da. No nos da. Ya. Entonces aquí tenemos nuestro sistema. Entonces aquí nos dice básicamente que para un teta C, digamos, tiene un mínimo, como lo podemos ver acá, y ahí en el enunciado nos dice, mire, yo lo que quiero es que usted me diga justamente cuál es el valor mínimo, en este caso de phi de B. ¿Listo? Para los tres casos. Entonces, de manera análoga, aquí podríamos hacer no la máxima temperatura, sino el mínimo phi de B. ¿Sí? Vamos acá. Min phi de B, pongámoslo. Y acá, pues básicamente pues lo que acabamos de hacer, ¿no? El S4, por supuesto no el máximo, ya lo cambio. Pues aquí tenemos mínimo, mínimo y mínimo. Entonces acá justamente nos da nuestros valores. En este caso corresponden con el valor mínimo. ¿Listo? Ese era básicamente lo que les quería mostrar. Entonces, si ustedes les están pidiendo un valor, tienen que reportar una tablita y decir, mire, el valor mínimo, máximo, el valor estable o lo que sea es este, punto. Y poner una tablita con los casos. ¿Listo? ¿Qué espero que ustedes tengan para el jueves? Yo espero que ustedes me digan los pasos que van a seguir. Es decir, les voy a pedir la estrategia. ¿Qué quiere decir la estrategia? Lo que quiere decir es, para poder resolver por ejemplo, en el primer caso, en el primer ejercicio que hicimos, lo que primero voy a hacer es, piénsenlo como un diagrama de bloques. Voy a calcular las presiones de saturación para utilizarlos en la ley de Raoult. Esta ley de Raoult, digamos, la voy a utilizar describiendo, digamos, mi sistema en diferencias finitas para pasar el nuevo L. Y esta información la voy a utilizar para determinar el nuevo T. ¿De acuerdo? Esto lo hago de manera cíclica hasta que pase cierta cosa. Entonces yo lo que espero es que ustedes me den un diagrama esquemático y que expliquen ese diagrama de cómo van a hacer esa estrategia. ¿Listo? Preguntas, Profe, una pregunta, dudas. Dime. ¿tiene que ser en, o sea, tiene que ser en diagrama de bloques o puede ser como escrito?
puede ser escrito, ¿sí? Pero que quede muy bien los pasos, es lo más importante. Es decir, paso 1 voy a hacer tal cosa, paso 2 voy a hacer tal cosa, paso 3 voy a hacer tal cosa, paso 4 voy a hacer tal cosa. ¿Listo? Eso va a ser muy importante, va a tener una nota muy importante dentro del parcial. ¿Listo? Entonces, muchachos, nuevamente, ¿alguna duda final antes de terminar? Rafael, yo no entendí bien por qué es que usas end a lo último, o sea, para sacar la última gráfica. Ok, porque piensa que digamos, cuando contemplábamos este caso, digamos que era cómo cambiaban, en este caso, el phi de A y el phi de B y el phi de C, digamos, con respecto al tiempo, ¿cierto? Lo que pasa es que al final, fíjate que estos elementos se van estabilizando. ¿Sí ves? Las phi de A y las phi de B que corresponden más o menos con las concentraciones de A y B adimensionales. ¿Sí? Entonces, lo que se busca al final, como quieres comparar diferentes parámetros, es cómo se estabiliza y cómo cambia justamente estas concentraciones finales. Piensa que tu reactor, lo más importante es cómo es el producto, ¿sí? Y el producto al final me va a describir, piensa lo que este es en el tiempo o en el paso cero, por ejemplo, si tuvieras un PFR en el volumen cero y cuando sale el reactor. ¿Sí? En el CSTR es algo parecido, pero imagínate que yo te digo que el tiempo en el cual yo dejo mi reactor es, no sé, 1, ¿cierto? Entonces es importante mirar la salida. ¿Sí me entiendes? Sí, ya entendí, gracias. Listo, con todo gusto. ¿Alguna otra duda, muchachos? Profe, ¿para esto hay algún problema, digamos, en Word, tipo PDF? Nada, no hay ningún formato a mano, no hay ningún formato en específico. No hay ningún Para formato en la... específico, pero, yo sí espero que esté ordenado. ¿Qué quiere decir? Si ustedes lo hacen a mano, no hay ningún problema, pero sí espero que no sea una hoja compacta donde me toque hacer maromas para entender qué fue lo que pusieron. Yo espero que esté, digamos, unas secciones completas, si lo hacen a mano, que sea, digamos, que cubran todo el ancho de la hoja, ¿cierto? Y lo vayan describiendo, ¿de acuerdo? Si se gastan más hojas, no hay problema, pero es más ordenado y para mí es mejor. Y muy importante es, revisen qué es lo que se les está preguntando. Muy importante, porque ustedes hacen el código, por ejemplo, podría pasar que ustedes hubieran hecho el código y no responden, porque a algunos les pasó. Entonces, miren muy bien qué se les está preguntando. Y entonces respondan, así transcriban la pregunta y pónganlo en sus palabras con su respuesta. Si ustedes me dicen, por ejemplo, la concentración final máxima, en este caso, para phi de A, B y C, pues es tal, me ponen los resultados, pero pónganlos, ¿listo? Bueno, muchachos, pues eso es todo por el día de hoy. Esto, como lo vieron, es un ejercicio tipo parcial, entonces ya saben más o menos qué es lo que se les va a preguntar, ¿cierto? Y básicamente, súper importante, muy importante, es decir, eso creo que es lo más importante que quiero que se lleven de hoy, es la estrategia para poder resolver, digamos, los elementos, como los pasos y demás. Y recuerden, muy importante esto que les dije de la aproximación por, digamos, o el principio de diferencias finitas. ¿Listo? Muy importante. Ah, bueno, una cosa también que me gustaría que quedara en la grabación, y es importante que lo escuchen todos, es la próxima clase se les habilita el parcial y no pueden entrar a la clase. No está habilitado que entren a la clase, no se les va a dar indicaciones adicionales a las que está en el enunciado. Entonces, por favor, no vayan a entrar en la clase. Cualquier persona que entre en la clase, digamos, le va a hacer un llamado de atención. Entonces, por favor, evítense eso y enfóquense en su trabajo. Ya saben, entregan hasta el final de la noche y tienen que entregar. Por ejemplo, si ustedes me entregaran esto, me deberían mostrar justamente los pasos, ya sea, digamos, con un diagrama de bloques o lo que sea, las figuras
Es decir, no, si ustedes no me muestran las figuras, yo voy a contar como que ustedes no me presentaron el resultado. ¿Se entendió? Yo no voy a correr yo voy a correr todos los códigos para verificarlos y revisarlos, pero si ustedes no me ponen las figuras, va a haber una penalización. Y lo otro es que me copien el código en el documento de Word, o pues en el documento PDF. ¿Listo? Así como lo tienen. Entonces, ponen su código y lo pegan. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Comentario adicional? Profe, entonces, ¿este archivo de Word tú lo subes a bloque Neon? Sí, pero no quiero que lo copien y lo peguen, porque ustedes tienen, siento que hacen eso, y cuando copian y pegan, entonces no están como revisando justamente qué es lo que tienen que hacer, y al final, digamos, sufren en ese sentido. ¿Listo? Entonces, sí lo voy a subir, pero entonces mucho cuidado con eso. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces ya con eso, pues, acabamos la clase. Y nos vemos entonces la próxima semana. El próximo jueves no nos vemos. ¿Listo?